con nuestros invitados de frente. Ahora nuestro invitado, el doctor Carlos Sosa, es director distrital 17 DO3 del Ministerio de Salud Pública. Vamos a hablar un tema muy importante, amigos oyentes, pues sobre la telemedicina que ha estado presente en la práctica médica desde hace muchas décadas. Y pues, pero su uso experimentó un crecimiento exponencial a partir del año 2020 con la aparición del COVID-19 y la imposibilidad de llevar a cabo visitas presenciales en muchos hospitales del país, resurgió la aplicación de los métodos telemáticos en el ámbito de la salud digital. Y esto, yo digo que mucho que nos ocurrió con el COVID se quedó en nuestra sociedad y se está poniendo, más bien, se está impulsando mucho y más aún en lo que es medicina. Qué gusto tenerlo acá, doctor. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está esta tendencia de la telemedicina en el país? Bueno, a nivel, no solo país, sino a nivel mundial, está teniendo bastante auge, ya que la medicina es una forma más práctica y sencilla de acortar distancias, ¿no? Los pacientes muchas veces se les dificulta poder acercarse a los centros de salud, o mejor dicho, poder tener ese contacto con el personal médico. Entonces, tomando en cuenta la nueva tecnología, así como también muchos medios de comunicación, pues estamos ampliando estas consultas y haciéndoles telemáticas. Pues es importante que abarquemos a mucha más población, a las personas que no pueden tener acceso a la medicina tradicional, ¿no? Entonces, aprovechando el uso de la tecnología, pues hemos estado abarcando ya como un proyecto entre el Hospital General Docente de Calderón y el distrito. Hemos estado acortando las distancias, tanto en muchos de nuestros centros de salud que se encuentran en zonas rurales de Quito, así como en algunos centros de salud en la parte urbana. Hemos tenido muy buenos resultados, muy buenos resultados, hemos sido muy aceptados a nivel de la comunidad, más que nada porque estas atenciones médicas de especialidades, pues es así, es una atención directamente con el hospital, teniendo su punto de encuentro en nuestros centros de salud. Doctor, qué gusto, muy buenos días y justamente, pero vamos empezando, ¿qué es la telemedicina y en qué especialidades nomás para llegar a estos sectores que usted menciona? Sí, la telemedicina es por medio del uso telemático, tanto de plataformas, pues generamos esa conexión completamente con el Hospital General Docente de Calderón, con el que estamos trabajando actualmente, el mismo que nos facilita ciertos turnos dentro de la agenda. Entonces, por el momento estamos con cardiología, neurología, también estamos con dermatología, así como otro nuevo proyecto con otros hospitales abarcando varias especialidades. Dentro de estos, el médico que se encuentra dentro de nuestros centros de salud, pues hace el acompañamiento, ¿sí? Entonces, telemáticamente tiene comunicación el médico de nuestro centro de salud con el paciente, obviamente, quien es examinado por nuestro médico de los centros de salud, orientado por el especialista que se encuentra en el Hospital de Calderón, en este caso, y guiado para ver cómo llegamos al diagnóstico. Muchos de nuestros equipos también tecnológicos están siendo ya conectados telemáticamente, ¿no? A nuestro sistema informático para que los resultados de los exámenes sean transmitidos directamente al hospital. Es decir, un electrocardiograma ya puede chequearle el cardiólogo directamente y poder ver qué es lo que está sucediendo. Eso nos ayuda bastante a acortar esa larga espera que tenemos en los centros de salud. Muchas veces tomamos un turno, o mejor dicho, somos referidos de un centro de salud hacia el Hospital de Calderón y se demora alrededor de unos 3, 4 meses en tener ese turno, mientras que ahora se ha acortado eso a un mes prácticamente, ¿sí? Y aspiramos que sea más ágil, aún más, doctor, porque cuando queremos un turno en los hospitales, lamentablemente los turnos hay que esperar mucho tiempo, pero gracias a la telemedicina usted puede, lo mismo que de pronto me va a decir el médico general, lo puedo hacer directamente
con telemedicina y él encaminarme al médico especialista que puede atenderme de pronto, doctor. Sí, sí, justamente ese es uno de los objetivos, de que se complemente la atención que tenemos dentro de los centros de salud con el hospital, ya que, tomando el caso de la cardiología, pues nuestros médicos especialistas, médicos familiares especialistas pueden tener su criterio acerca de la patología que puede estar presentando uno de los pacientes, pero muchas veces se necesita el criterio del especialista para corroborar esa información. Entonces ya se genera, se acorta completamente ese tiempo de espera, se genera la conexión de nuestro médico especialista, médico familiar o médico general y hace la consulta directamente teniéndole al paciente in situ. Es decir, le dice, perfecto, está presentando, supongamos, un problema cardíaco. El médico familiar, especialista en medicina familiar, pues ya detecta cuál es el problema. Le realiza el examen de laboratorio y en ese mismo instante emite el documento al Hospital de Calderón, donde el especialista ya puede tener un criterio mucho más claro. Y siendo el caso de que el especialista requiera hacer otros exámenes, supongamos un ecocardiograma, pues en ese momento también le da un turno para que pueda realizarse el examen ya en el Hospital de Calderón o si necesita verlo presencialmente, pues también lo ve, le da un turno para que lo pueda chequear ahí en el hospital. Doctor, con esta telemedicina se puede salvar una vida, mejorar la calidad también de vida de las personas, especialmente ahorrando recursos económicos. Pues sí, le comento en ese caso que ya como distrito hemos atendido alrededor de 14 pacientes en el tema de neurología. En cardiología tenemos 21 pacientes atendidos y en endocrinología 11 pacientes ya han sido atendidos en lo que vamos del transcurso, ya que este proyecto inició desde el mes de enero. Desde enero hasta la fecha tenemos alrededor de 71 pacientes, los mismos que se ha cortado ese tiempo. Hemos podido solventar mucho más las necesidades y más que nada llegar a diagnósticos certeros con los especialistas dentro del Hospital de Calderón. Esto, doctor, de pronto hay gente que le gusta más bien estar de frente con el médico. ¿Ha costado trabajo concienciar a la comunidad, doctor? Sabe que sí. Bueno, el hecho de comenzar a adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no?, que nos dejó el COVID, pues sí ha costado mucho poder asimilarla, ya que estamos acostumbrados a la medicina tradicional, de tenerle al médico completamente enfrente. Sí, nuestros médicos han sido capacitados, supongamos, tomando otra vez el caso de cardiología, han sido capacitados en el área de cardiología para que puedan tener también un criterio mucho más amplio, es decir, médicos generales, médicos generales, médicos familiares, han sido capacitados para poder guiarse, para dejarse guiar por el médico especialista dentro del hospital. Entonces, de esa forma, el médico en nuestras unidades de salud, pues, tiene un criterio un poco más amplio y a la vez también tiene un poco más certeza dentro de los diagnósticos que realiza y eso transmite al cardiólogo que se encuentra en el otro lado de la comunicación. Ha costado mucho adaptarnos porque, bueno, en esta parte de el uso telemático, por lo general los adultos mayores no lo comprenden mucho. Entonces dicen, bueno, pero es que el médico no me topa, el médico no me ve, pero no es que el médico cardiólogo le va a examinar, sino es nuestro médico del centro de salud, el mismo que le transmite la información. Le dice, supongamos, usted tiene un latido anormal en el corazón, pero es porque el médico sí le examina, ¿sí? A diferencia de otros países donde es completamente telemático. Es porque existe la tecnología suficiente para que el paciente se coloque, supongamos, un audífono en el pecho, un micrófono en el pecho, ¿sí? Y el médico del otro lado escuche completamente cuáles son los latidos, ¿sí? O el paciente directamente se coloca los equipos en su organismo y el médico le está monitorizando desde el otro lado. Eso ya es completamente tecnológico que se está desarrollando en países primermundistas. Doctor, y justamente este es un gran paso en el tema de salud, pero acá se ha empezado con el Hospital de Calderón. Dice, ¿cuál es el reto, doctor? Sí, nuestro reto, bueno, estamos comenzando a ampliarnos. Actualmente, como Coordinación Zonal 9, se han generado el trabajo en redes.
Esta redes ha unido a todos los gerentes de los diferentes hospitales a nivel de Quito, así como también los directores distritales, y estamos solventando esas necesidades de la población. Y dentro de esto también ha surgido la telemedicina. Actualmente contamos con el proyecto que lo estamos llevando a cabo con el Hospital Docente de Calderón, pero también ya el Hospital Pablo Arturo Suárez estamos generando la comunicación, las capacitaciones también del personal, ya que tienen que ser médicos capacitados en telemedicina. También ya se armó la red de genética con CGMED del Hospital Calderón. Ellos también ya generaron una atención que es telegenética. Actualmente ya hemos atendido varios pacientes con referencia a telegenética. Han sido 6 pacientes los cuales han sido atendidos por los genetistas del hospital de CGMED, que es nuestro centro de genética a nivel Quito, del Ministerio de Salud, obviamente. Doctor, ¿cuáles son los beneficios? Porque aquí debemos tener beneficios tanto para el paciente, para los profesionales, para la misma entidad, para el Ministerio de Salud, doctor. Sí, lo que estamos haciendo es acercar mucho más los servicios de salud a la comunidad, darles la facilidad para que puedan acercarse de esta forma y más que nada acortar los tiempos de espera. Uno de nuestros grandes objetivos ha sido encontrar la forma como disminuir los turnos que se encuentran rezagados. Sí, actualmente en el distrito tenemos alrededor de unos 800, si no son más, turnos los cuales están totalmente rezagados, es decir, no tienen resolución por los especialistas o los hospitales, ya que las carteras de servicios no abarcan para tanta población. Entonces, por medio de la telemedicina estamos abarcando esos turnos y dando ya la solución para descongestionar los hospitales. Usted hablaba de la capacitación, doctor, a los médicos. ¿Cómo está este proceso para llegar y justamente ampliar este servicio? Sí, dentro de las guías que se están comenzando a desarrollar, pues está la capacitación continua con médicos extranjeros, los mismos que ya tienen implementado en sus sistemas de salud, tanto en Argentina como en otros países. Pues ellos son los que nos están transmitiendo la información, capacitan a nuestro personal, ya que el personal, que los médicos, tanto especialistas como médicos generales, deben tener ciertas habilidades. Una de esas habilidades es el poder transmitirle al otro médico que se encuentra del otro lado del monitor, poder transmitirle cuál es la información certera, siendo mucho más preciso. Esta capacitación se llevó a cabo a comienzo del proyecto con el Hospital de Calderón. Eso fue a inicios de enero, cerca del 24 de enero comenzó completamente el proyecto, donde se capacitó al personal. Actualmente esas mismas capacitaciones se están comenzando a replicar con los diferentes hospitales, así como también con CGMED, para que sepan cómo es la temática, cómo es lo que se lleva a cabo todo lo de telemedicina. Bueno, lo importante aquí es que el paciente, sobre todo, reciba ese asesoramiento médico inmediato cuando necesita, porque en muchas ocasiones tiene que concurrir a su consulta y tiene que esperar horas y a veces hasta muchos de ellos no son atendidos en muchos casos, pero gracias a esta teleconsulta, telemedicina, pueden tener esa oportunidad de ser atendidos inmediatamente. ¿Cómo hacen? ¿Tienen que registrarse? ¿Cuál es el trámite que deben hacer? Sí, tienen que cumplir ciertos criterios también para poder aplicar a telemedicina. Es decir, tenemos que ver, primero el paciente tiene que ser monitorizado por nuestros médicos, es decir, captado por nuestros médicos dentro de los establecimientos de salud. Después, en el caso sea de que necesite alguna atención con un médico especialista, se le da las dos opciones. Uno, que pueda ser referido a los hospitales, y otro también que pueda aplicar a lo de telemedicina. Como bien lo mencionábamos antes, pues hay muchos pacientes que lo aceptan sí tener esta telemedicina, esta teleasistencia en esa modalidad, pero otros pacientes que se niegan. Prefieren mejor ser atendidos por los médicos especialistas dentro de los hospitales. Entonces, para poder acceder igual, es bajo ciertos criterios que pueden ser atendidos con telemedicina.
Doctor, y justamente a los pacientes hay que recordarle que la atención es de calidad y óptima especialmente. Sí, completamente. Más bien es mucho más integral, ya que no es un médico el que le está chequeando. Son dos médicos los cuales están ahí atentos del paciente a ver qué es lo que está sucediendo, ya que lo que encuentra el médico familiar, supongamos, no es solo de atención hospitalaria, sino también es de atención de primer nivel, pues le da solución inmediata en ese momento, ya que nosotros como primer nivel solo manejamos cierta gama de medicamentos, ¿sí? Mientras que en los hospitales se manejan otros medicamentos. Entonces, puede recibir la medicación tanto en nuestros centros de salud, medicación propia del centro de salud, y también se puede generar una receta o se puede generar la atención dentro del hospital. Entonces, no es solo una atención, son dos atenciones, son dos médicos los cuales le están atendiendo. Qué bueno, esto nos parece, pero acá también nos dicen, dice, esperemos que funcione y que vaya, sobre todo sosteniéndose en nuestro país la telemedicina, porque desde el punto de vista también de nosotros como pacientes, pues sí falta mucho para la atención personalizada, nos ponen acá. Bueno, muchísimas gracias a quienes participan, pero ¿cuál es el futuro que tenemos con la telemedicina aquí en el país, doctor? Sí, nuestro objetivo es tratar de llegar a tener esos indicadores que tienen internacionalmente para poder abarcar a mucha más población, generar también la necesidad de la implementación de estos equipos tecnológicos, ya que es mucho más práctico también que el paciente pueda, ¿qué les digo? Un ejemplo, realizarse la prueba in situ, ya que muchas veces es, supongamos, para el diabético es la toma de una gotita de sangre dentro de un equipo. Entonces con eso ya podemos realizar el control y que su médico especializado, su médico tratante, pues lleve ese control también y vea in situ qué es lo que está sucediendo. Ha dado muchos beneficios a nivel del Hospital General Docente de Calderón el uso de los equipos tecnológicos para ese chequeo, el chequeo de la glucosa. Los equipos que ellos tienen son unos glucotest donde el paciente se hace el examen, eso se graba dentro de una plataforma y es dado el seguimiento por el médico especializado dentro de su hospital. Entonces ya sabemos cuál es la variación completa de su glicemia y podemos tratar in situ, a ver si el paciente cumple con su tratamiento, no cumple con su tratamiento o qué es lo que está sucediendo dentro de su organismo. Muy fácil de conectarse los pacientes, doctor. Bueno, ahí es la controversia. Ajá. Con los adultos mayores ahí viene la parte muy controversial, aunque nuestros equipos nosotros les facilitamos con el servicio técnico para que puedan ser conectados a sus celulares. Y de esa forma también ya el adulto mayor no tiene que preocuparse a ver si es que hay conexión o no hay conexión, sino que ya el equipo transmite directamente desde el monitor, que sería en este caso el equipo que toma la glucosa, hasta su celular, y de su celular ya transmitir los datos al hospital. Muchísimas gracias, doctor. Pues algún mensaje, algunas indicaciones para nuestros pacientes. Recordarles que la mejor medicina es la medicina que se previene. Este uso tecnológico nos facilita bastante, nos facilita la conexión más que nada entre los médicos y los pacientes, acorta bastantísimas distancias. Recordar que nosotros reaccionamos en una área muy amplia, no solo a nivel urbano, sino también a nivel rural, donde el transporte muchas veces, el dinero no da lo suficiente para poder ser atendidos dentro de los hospitales. Entonces es muy bueno aplicar esta telemedicina en toda esa parte, en la parte rural, donde la gente en verdad necesita completamente ser atendidos por médicos especializados. Antes de despedirnos completamente, doctor, aquí tenemos una pregunta. Dice, doctor, para acceder a telemedicina, primero debo hacerme chequear con el médico, saber qué nomás tengo, y luego sí, en los siguientes turnos, tomar con telemedicina. Sí, o sea, ese es el camino. Primero ver qué patologías son las que tiene el paciente, asociar esas patologías a qué especialidad es la que requiere.
Una cosa que sí quisiera puntualizar es que la telemedicina no es que están implementados en todos los centros de salud. Actualmente solo contamos en ciertos centros de salud los cuales cuentan con telemedicina, más que nada en esta parte del norte de Quito. Tenemos la Ruta Escondida, todo lo que comprenda la Ruta Escondida, el hospital de Calacalí, el hospital de Nanegalito, Nono, está Calacalí también, se encuentra Calderón como un punto focal para telemedicina también. Entonces, nuestros equipos a nivel norte están siendo conectados en varios de nuestros centros de salud, pero los que están habilitados telemedicina son estos los que les acabo de mencionar. ¿Sí? Muchísimas gracias nuevamente a usted, doctor, por haber compartido con nosotros. Son buenas noticias porque esto va acortando estas distancias y la espera de muchos pacientes. El doctor Carlos Sosa, director distrital 17 de O3 del Ministerio de Salud Pública, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía. No te muevas, ya regresamos.